noches, yo soy el doctor Raúl Barrera Morales, soy cirujano pediatra, trabajo en el Hospital Clínica Bíblica de San José, Costa Rica. Muy contento de compartir con todos ustedes en este primer curso internacional de puericultura. Esperemos que los aportes que a través de la charla las brindemos hoy sean de utilidad para todos ustedes y sobre todo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy voy a empezar a hablarles sobre varias patologías importantes que se presentan en los consultorios médicos, sobre todo de pediatría, en lo que respecta a la cirugía pediátrica. Voy a iniciar la charla hablando de un tema que es muy frecuente, que lo vemos con gran frecuencia en los consultorios de pediatría. Me refiero al tema de la circuncisión. Si bien es cierto, la circuncisión es un procedimiento que tiene miles de años de realizarse, todavía a la fecha actual hay mucha controversia al respecto. Hay muchos grupos de gente que está en contra, otros están a favor. Yo me voy a limitar a hablar de los temas que desde el punto de vista médico ameritan que se realice o no la circuncisión. Primero que nada voy a hablarles de qué es la circuncisión. La circuncisión consiste en extirpar una parte del prepucio para que el glande quede completamente descubierto. Y esa aclaración la hago porque con mucha frecuencia llegan los pacientes a los consultorios donde los papás le dicen que el niño fue circuncidado y a la hora de examinar al niño, uno le ve el prepucio completamente en su sitio. En estos casos, muy probablemente lo que le han realizado es la liberación de las adherencias que normalmente hay entre el prepucio y el glande. Para que haya circuncisión, necesitamos necesariamente que el prepucio quede completamente expuesto, cortado, y que el glande quede completamente libre sin ningún tipo de adherencia. Desde el punto de vista de las causas en que ameritan que se haga la circuncisión, hay muchas causas médicas y muchas causas desde el punto de vista no médico. Desde el punto de vista no médico, tenemos varias causas como lo son razones culturales, étnicas, religiosas, etc. Desde el punto de vista médico, existen tres causas importantes. La primera de ello es la fimosis, que significa la imposibilidad de traer el prepucio en su totalidad para que el glande quede expuesto. Esta es la primera causa, que es la más frecuente de todas. La segunda es la varanitis a repetición. Son pacientes que tienen la fimosis o bien son pacientes que se les puede retraer el prepucio y a pesar de ello, por una mala higiene, se acumulan gérmenes y dan origen a infecciones que a pesar de realizar tratamientos adecuados con antibióticos, el paciente constantemente está repitiendo el grado de infección y necesita, digamos, cortar el ciclo de infección, y la manera de cortar el ciclo de infección es a través de la circuncisión. Y la tercera causa es la varanitis, que se refiere o que se deriva más bien de la primera causa, que es la fimosis. Son pacientes en los cuales por manipuleo o por algún tipo de maniobra forzada bajan el prepucio y luego se les olvida volver a subirlo a su sitio, creando una especie de anillo fibroso, edematoso, que imposibilita volver el prepucio a su sitio adecuado. Esto es una emergencia porque ese anillo fibroso, edematoso, puede comprometer en forma importante la circulación del glande. Primero compromete la circulación venosa, luego la circulación arterial y en casos severos puede conducir a necrosis del mismo glande. Aquí podemos ver en esta diapositiva pacientes en los cuales la fimosis no es completa y sin embargo tiene múltiples adherencias a nivel del glande. Como ustedes pueden apreciar, el prepucio no baja completamente debido a las adherencias que existen a nivel del glande. También hay pacientes que
quistes de Ekmenma, que son secreciones normales que se acumulan entre el glande y el prepucio. Mucha gente los considera que son quistes o secreción de infección, cuando realmente son secreciones normales que se presentan, y lo único es que al estar cerrado el pene, al estar cerrado el prepucio, no pueden salir, y que una vez que uno logre liberar las adherencias, salen. Si estas quistes de Ekmenma no son solucionadas de forma adecuada, pueden acumular mal olor y eventualmente puedan infectarse. La circuncisión la vamos a realizar desde cualquier edad, desde recién nacidos hasta los niños ya en edad de adolescencia. Cuando nosotros la realizamos en recién nacidos, tiene varias ventajas. La ventaja que tiene es, primero que nada, en que se hace con anestesia local, no hay que llevar a la sala de operaciones, se hace en la sala de maternidad, por lo general no requiere puntos, es relativamente rápida, y usamos un tipo de dispositivos como los que pueden ver en la pantalla, que la primera de ellos es la Plastibel, que es una campanita plástica en las cuales se le coloca al paciente una vez deliberado las adherencias que unen el prepucio del glande, y el paciente va a la casa con la campanita puesta, en el entendido que en los primeros 10 días la piel que está completamente amarrada al prepucio se va a necrosar, se va a caer, y a la hora de caerse, después de 10 días, arrastra la campana y entonces el procedimiento se cae. A diferencia de la otra campanita, que es la campana metálica, que se llama gonco, en la cual únicamente nos sirve a nosotros para hacer el corte. El paciente no tiene que llevarse nada para la casa, y una vez que el procedimiento está terminado, el corte está listo, ya prácticamente la circuncisión está terminada. Es como si nos ganáramos 10 días de que el procedimiento estuvo realizado. Este dispositivo que se llama MOGE no lo disponemos en el país, que prácticamente lo que hace es cortar el prepucio, muy parecido a los métodos anteriores, solo que una vez que se corta el prepucio, se baja el prepucio que queda adherido al glande y el procedimiento está terminado. En los niños mayores ya hay que hacer un método convencional, en el cual consiste en cortar el prepucio, cortar a veces la mucosa que queda redundante y ponerle puntos alrededor de las dos superficies, el prepucio y la mucosa, que es la capa interna. Se le ponen unos puntos muy finos, que es de un material reabsorbible, de tal manera que no hay que quitar los puntos. Es un poquito más laborioso, pero igualmente los resultados estéticos son igualmente positivos. Quiero hablarles también ahora de una patología muy frecuente, que es la hernia inguinal, el hidrocele y el quiste de cordón. Si bien es cierto, las tres patologías son diferentes y la manera de presentación también es diferente, las tres derivan de un origen común, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. El conducto peritoneo vaginal es un conducto que inicialmente en las etapas de desarrollo comunica la cavidad abdominal con la cavidad inguinal. Y la razón de existir es que inicialmente, en el caso de los hombres, los testículos que se encuentran en la cavidad abdominal necesitan descender a la bolsa escrotal, y lo van a hacer a través del conducto peritoneo vaginal. En el caso de las mujeres, a través de este conducto van a descender los ligamentos tuberováricos, que se van a encargar de fijar el útero y encargar de fijar los ovarios. Una vez que ya se encuentren en su sitio, que ya hayan cumplido su función, ese conducto se cierra y se oblitera. Cuando, digamos, este conducto queda completamente abierto, completamente permeable, y no se cierra adecuadamente, va a dar origen a tres patologías muy importantes, que van a ser la hernia inguinal, el hidrocele y el quiste de cordón. En el caso de la hernia inguinal, lo importante es decirles que lo que pasa a través de ese conducto es una porción de intestino.
En el caso del hidrocele, lo que pasa a través del conducto va a ser únicamente el líquido que se encuentra en la cavidad abdominal. Y en el caso del quiste de cordón, es el mismo líquido que pasa de la cavidad abdominal a la ingle, solo que en la parte proximal se cierra y también se cierra la parte distal, quedando ese líquido atrapado a la mitad del camino. Ambas patologías, si bien es cierto, tienen un manejo completamente diferente. Voy a hablarle primeramente de la hernia inguinal. Con la hernia inguinal tenemos que tener en cuenta varias cosas importantes. Las hernias inguinales en los niños son congénitas. Eso significa que el niño nace con ese defecto y el defecto con el que el niño nace es que la persistencia de ese conducto está completamente permeable. Es importante recordarles que para que hablemos de hernia o hablemos de hidrocele o hablemos de quiste de cordón, no basta con tener el conducto periuterino vaginal abierto. Necesitamos que nosotros estemos conscientes de qué se introduce a través de él. O sea, que para hablar de una hernia no basta con estar el conducto permeable. Necesitamos demostrar que a través de él se introduce una parte, una porción de intestino a través de él. En el caso de hidrocele, necesitamos estar seguros que a través de ese conducto pasa líquido. Y en el caso del quiste de cordón, igualmente, necesitamos estar seguros que pasa líquido y que ese líquido quedó atrapado a la mitad del canal inguinal. No se hace, que es una cosa muy importante de mencionarles, con ningún esfuerzo que la mamá ha hecho durante el embarazo, ni tampoco, como alguna gente piensa, que la hernia inguinal se hace porque el chiquito hizo un esfuerzo, porque el chiquito puja mucho, porque el chiquito llora mucho. Ese tipo de condiciones no es que hacen que se desarrolle la hernia inguinal, lo que hacen es que la hacen más visible debido a que cualquier situación que aumente la presión del abdomen hace que a la hora de aumentar esa presión pase cualquiera de esos órganos, cualquiera de esa porción del órgano a través del canal inguinal. La otra cosa importante es mencionar que las hernias inguinales son diferentes en el niño a las del adulto. En el caso del niño, hablamos de que la persistencia de la hernia inguinal se debe a un defecto congénito, mientras que la del adulto puede ser que el adulto no haya nacido con ese tipo de defecto, sino que por la edad el piso del canal inguinal esté debilitado y es por ahí que se manifiestan las hernias en el caso del adulto. No es por un defecto congénito. Recordarles que el único tratamiento de la hernia es quirúrgico. No existen cremas, no existen ningún tipo de masajes que resuelvan el problema. El único tratamiento es resolver la comunicación que comunica, dicha la redundancia, el defecto entre la cavidad abdominal y la cavidad inguinal. ¿Cuándo debemos operar las hernias inguinales? Las hernias inguinales se deben operar cuando se diagnostican. En algunas ocasiones, por efecto de cupo en los hospitales, no se deberían operar o no se pueden operar cuando uno deseara. En estos casos, estamos en la obligación de explicar a los familiares que mientras el paciente tiene la hernia y no se opera, observar los signos que lo ponen a uno en alerta de que las hernias inguinales se están complicando. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? En el caso de los varones, que la porción de intestino que se introduce quede prensada, quede completamente sellada y que dificulte la vascularidad y puede incluso esa parte que está metida en el intestino, del intestino, se pueda llegar a necrosar. En el caso de las mujeres, la porción que se introduce es el ovario, el cual también se puede perder si no se resuelve a tiempo. Por lo general, la otra cosa importante de mencionarles es que cuando uno palpa las hernias inguinales, por lo general no es una tumoración dolorosa, simplemente permite examinar al paciente y darse cuenta que tiene una
bulto, una tumoración a nivel de la ingle, suave, blanda, que no es dolorosa y que tiende a reducirse. Eso es muy importante. Cualquier tumoración a nivel de inguinal que desaparece y aparece sin ninguna otra explicación, la primera posibilidad es que se trate de una hernia. Cuando se encuentra la hernia complicada, se encuentra encarcerada o prensada, la diferencia va a ser que esa tumoración ya no se va a devolver, sino que va a permanecer en la cavidad inguinal y a diferencia de las hernias que no son complicadas, por lo general la palpación es muy dolorosa, aumentan de consistencia y no se devuelve. Es ahí cuando tenemos que correr, porque eso sí es una emergencia y va a depender de la resolución en horas para evitar problemas futuros. Hablamos de nuevo que son reducibles las hernias que no están complicadas. Eso significa que aparecen y desaparecen espontáneamente o con una maniobra suave que les hagamos. Por lo general, resumiendo, lo que se mete en el caso de los varones es el intestino y en el caso de las mujeres es el ovario. En esta diapositiva podemos ver la hernia inguinal, donde se manifiesta como un bulto grande o pequeño, dependiendo del grado de la hernia, igualmente en las mujeres. Es importante también que ustedes conozcan que en el caso de las hernias, no todas se manifiestan de ese tamaño. Hay hernias muy pequeñas e incluso hay hernias que incluso cuando uno los examina prácticamente no notan ese tipo de tumoración, porque la hernia en realidad puede ser caprichosa. Puede ser que cuando uno llega a examinar al paciente no le nota nada, a pesar de que uno la pone en diferentes posiciones, aunque los familiares insisten que el niño o la niña, cuando uno lo cambia el pañal o cuando está en la casa, se le salta una tumoración a ese nivel. Hay estudios que se han hecho donde cuando uno examina al paciente y no le nota nada, uno debería hacerle caso a los familiares y si los familiares insisten que se les salte una tumoración que aparece y desaparece, aunque uno en el examen no lo note, debería ser una causa única para someter al paciente a una cirugía de corrección de la hernia, porque no hay ninguna otra tumoración que a ese nivel se aparezca y desaparece. En ocasiones a veces se confunde con los ganglios inguinales, sobre todo cuando las hernias no son tan grandes. Pero por lo general, los ganglios son o se localizan en una posición más lateral, son más duros, aumentados más de consistencia y por lo general permanecen fijos y no aparecen ni desaparecen. En esta diapositiva les voy a mostrar cómo se ve el saco herniario. Y la idea de mostrarles eso es que mucha gente piensa que la hernia es una tumoración, una masa, cuando en realidad es un saco en el cual si uno logra introducir algún tipo de instrumento a través de ese saco, perfectamente puede llegar a la cavidad abdominal. La cirugía consiste pues en simplemente cerrar la comunicación en la base de ese saco para que no entre nada ni se devuelva nada a través del canal inguinal. En el caso del hidrocele, a diferencia de la hernia, lo que se introduce es únicamente líquido. Ese líquido va a llegar al escroto, va a permanecer ahí y en este tipo de patología existen dos casos. Uno es el hidrocele no comunicante y otro es el hidrocele comunicante. El hidrocele comunicante es aquel que el líquido pasa al escroto, permanece allí y aunque uno logra presionar la bolsa escrotal, ese líquido no se devuelve. La manera de hacer el diagnóstico obviamente va a ser viendo el aumento del volumen del escroto. Se puede usar la maniobra de transiluminación colocando una luz, un foco en la bolsa escrotal, pudiendo observarse ese líquido y en el centro una estructura más oscura, que en este caso sería el testículo. Ese tipo de líquido
tiende a irse resolviendo poco a poco, reabsorbiéndose sin ningún tipo de maniobra. De tal manera que si uno hace el diagnóstico de hidrocele, hay que darle tiempo sin ningún tipo de tratamiento hasta cerca del año. Por lo tanto, no vale la pena, si uno hace el diagnóstico de hidrocele, que puede ser único y bilateral, estarlo viendo mes a mes, porque aunque persista, la solución va a ser hasta cerca del año. Una vez que el paciente cumple un año, vamos a observar la evolución de dicho caso. Si el hidrocele está exactamente igual, hay que operarlo. O si el hidrocele, por el contrario, ha disminuido en forma muy importante, uno podría darle algunos meses de más sin ningún tipo de problema. No hay que asustarse que el hidrocele tenga gran volumen, porque la piel del escroto cede bastante, es flexible y el riesgo de que haya algún tipo de ruptura no existe. Es un aumento de volumen que por lo general no duele, no da ningún tipo de problemas. Tal vez cuando los casos son muy severos o muy grandes, puede el paciente manifestar algún tipo de desconfort, pero por lo general no es nada que vaya a complicarse. A diferencia también de otro tipo de hidrocele, que es el hidrocele comunicante. Son aquellos casos que el paciente, dependiendo de la posición en que esté, si está en decúbito dorsal o si está realizando alguna actividad, el escroto se ve vacío cuando está en decúbito dorsal, cuando está haciendo reposo durmiendo, y cuando el niño se levanta y inicia algún tipo de actividad, el escroto se vuelve a llenar. Es como si el agua estuviera en un sube y baja. Está en el escroto y según la posición se devuelve de la cavidad abdominal. En esos casos, uno por lo general tiende a ser un poquito más agresivo, digámoslo así, en cuanto a la cirugía, porque si ese líquido está devolviéndose, por lo general, el tiempo de comunicación es un tipo más grande que en el caso del no comunicante. Y el riesgo que existe de que así como se pasa el líquido con cierta facilidad y se devuelve, se vaya a introducir algo más que no sea líquido. Y en este caso sería el intestino. En el caso del quiste de cordón les explicaba que es el mismo líquido del hidrocele, solo que al llegar a la cavidad inguinal se cierra la comunicación proximal y se cierra la comunicación distal, quedando ese líquido completamente atrapado. No se va para la cavidad abdominal ni se va para la cavidad inguinal el líquido. En estos casos, la conducta es exactamente igual que si se tratara de un hidrocele. Solo en casos muy grandes que den algún tipo de molestias que uno lo superaría tal vez sin esperar el tiempo del año. Es importante mencionarles que en algunos casos el paciente o los familiares van a notar que ese quiste va aumentando de tamaño. La única explicación para que eso ocurra es que si bien es cierto la comunicación distal está cerrada, la comunicación proximal está permeable. Entonces siempre va a existir la alimentación de ese líquido hacia el quiste. En esos casos, uno los opera de manera temprana, se cierra la comunicación proximal y se extirpa el quiste. Si eso no ocurre, el quiste permanece de igual tamaño, se le puede dar el tiempo como si se tratara de un hidrocele hasta cerca del año de edad para que se vaya reabsorbiendo de manera espontánea sin hacer ningún tipo de maniobras. En el caso de la hernia umbilical, por lo general, esto ocurre debido a que cuando el cordón se cae, hay una falta de fusión de la fascia de la pared abdominal. Entonces va a quedar un defecto abierto que permite la protrusión del contenido abdominal hacia el ombligo. Por lo general, en estos casos, a diferencia de la hernia inguinal, que el tratamiento tiene que ser pronto para evitarle algún tipo de complicación, básicamente la encarceración de algún tipo de estructura que sale. En el caso de la hernia umbilical, por lo general, esto ocurre muy poco frecuente. Es prácticamente la excepción ver hernias umbilicales encarceradas. Por lo general, es un defecto que tiende a eliminarse solo.
De hecho, nosotros no operamos las hernias umbilicales hasta la edad de 4 o 5 años. Tampoco hace falta ponerle ningún tipo de vendaje, ningún tipo de fajero para tratar de aligerar el proceso de cicatrización. Más bien, el uso de estos dispositivos lo que puede hacer es maltratar la estructura que está saliendo por ahí. Hay que dejarlo espontáneamente, por más grande que sea. Por lo general, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de dolor. Y repito, lo más importante es que la encarceración es prácticamente la excepción. A la derecha pueden observar la misma hernia umbilical que está encarcerada. Aunque es una excepción, si ustedes ven una hernia umbilical que está aumentada de tamaño, que no se mete a la cavidad abdominal, hay un tipo de coloración, sobre todo rojiza, alrededor, muy dolorosa, probablemente de los pocos casos en los cuales la hernia se encarceró. En esos casos, pues como todo tipo de encarceración, amerita una resolución de emergencia. Pero por lo general, la hernia umbilical se resuelve sola, sin ningún tipo de maniobras y por lo general no hay ningún tipo de problema. También hay que valorar, porque en algunos casos el aspecto externo es de hernia umbilical, de hernia inguinal, perdón, y a la hora de hacer algún tipo de examen, uno se da cuenta que prácticamente el defecto herniario es mínimo y más bien lo que estamos en presencia de un defecto más que todo de exceso de la piel, en cuyo caso no hay nada urgente que hacerle, simplemente esperar a que el chiquito esté más grande y posteriormente se le puede hacer una plastía para quitar ese exceso de piel. Pero lo importante es que no hay ningún tipo de hernia inguinal que amerite algún tipo de corrección quirúrgica. En el caso de la criptorquidia es muy importante tomar en cuenta dos factores. Cuando hablamos de los testículos, hay dos tipos de patologías que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre. La criptorquidia es el testículo que no logró descender de la cavidad inicial que se encuentra en el abdomen. A diferencia de la patología que son muy comunes y que tienden a confundirse, que es el testículo en ascensor. Recordemos que los testículos inicialmente se encuentran en la cavidad abdominal cerca del riñón y posteriormente van descendiendo poco a poco a través del canal inguinal hacia la bolsa escrotal. En el caso de la criptorquidia, a cualquier nivel pueden quedar completamente descendidos, ya sea que no migraron y se quedaron en la cavidad abdominal o en cualquier punto de la cavidad abdominal queden completamente detenidos. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente se encuentra con una criptorquidia? Primero que nada, vamos a notar que la bolsa escrotal está vacía, que no hay testículo, que la bolsa escrotal va a encontrarse poco desarrollada, aplanada, no va a tener los pliegues, porque el estímulo para que la bolsa se desarrolle es precisamente la presencia del testículo. Si no hay testículo, no hay factor para que la bolsa se desarrolle en forma adecuada. En el examen físico procedemos a palpar el canal inguinal y localizar, cuando se puede, el testículo a qué nivel se encuentra. Cuando no logramos palpar el testículo, lo adecuado es hacer un ultrasonido, primero que nada, para estar seguro que existe testículo, y si no, y si existe, para localizar no solo la posición, sino el tamaño en el cual se encuentra. Quiero recordarles que el recién nacido puede tener los testículos no descendidos durante los primeros 6 meses. O sea, es normal que un recién nacido no tenga el descenso testicular uni o bilateral en los primeros 6 meses. O sea que no hay ninguna maniobra que hacerle, ni hay ninguna urgencia de recibir a un paciente que tenga 1 o 2 meses si el testículo no ha descendido. Podemos esperarnos perfectamente, sin ninguna consecuencia, los primeros 6 meses.
Después de esta fecha, sí hay que referirlo porque lo ideal para corregir el problema de la criptorquidia es entre 6 meses y 1 año. ¿Y por qué es importante referirlo en esas edades? Porque si no se hace de esa manera, puede ocurrir problemas no solo a nivel hormonal, sino que a nivel de la fertilidad. Entonces, lo ideal es no pasar de esa fecha. Si nosotros no decidimos no operar, aparte de las consecuencias que les acabo de decir, puede desarrollar en la edad adulta cáncer de testículo. Casi la gran mayoría de pacientes en los cuales han presentado criptorquidia no resuelta en los niños, en la edad adulta pueden desarrollar cáncer de testículo. Si bien es cierto que la orquidopexia realizada en estas etapas no descarta completamente la aparición del cáncer de testículo, por lo menos la cirugía lo va a colocar en un sitio en su bolsa escrotal que nos permita darle seguimiento, como todas las criptorquidias que tenemos que hacer, lo recoloca en un sitio que es fácil de diagnosticar, cosa que sería mucho más difícil si la criptorquidia quedara a nivel inguinal. También es importante recordarles que la criptorquidia obedece a la falla de descenso testicular de la cavidad abdominal hasta la bolsa escrotal en el trayecto normal que es a través del canal inguinal. Lo anterior se lo menciono porque existe un término que se llama ectopia testicular, que son testículos que, si bien es cierto, no están en la bolsa escrotal, están colocados en el sitio no normal de descenso. Pueden estar en localizaciones suprapúbicas, pueden estar a nivel femoral, en fin, otro tipo de localización que no es el descenso normal. Igualmente, el tratamiento va a ser exactamente igual, tratar de disecar el testículo, reacomodarlo en la línea de descenso y lograr descender. En el caso de las hernias epigástricas y supraumbilicales, es importante recalcarles lo siguiente. Son hernias que se presentan a través de toda la línea media del abdomen. Por lo general, se presentan como pequeñas estructuras, pequeñas masitas, que por lo general son asintomáticas. Lo único que les da algún tipo de molestias a este tipo de pacientes con hernias epigástricas o supraumbilicales es cuando se logra introducir a través de ellas grasa. A diferencia de las otras hernias que se introduce en el intestino, en estos casos lo que se introduce es la grasa que al quedar aprisionada puede generar algún tipo de dolor. Si no ocurre eso, por lo general, y si son pequeñas, por lo general uno puede prácticamente dejarlas sin ningún tipo de tratamiento. Debemos recordar también que hay que descartar en algunos pacientes la presencia de la diastasis del rectus, que es la separación de los músculos rectos abdominales que simulan un aumento de volumen a nivel de la línea media que prácticamente no amerita ningún tipo de tratamiento y básicamente se tienden a resolver con ejercicios físicos. Muchas gracias y muy contento de estar compartiendo con todos ustedes.